Muy buenos días, alumnos del Instituto de Estudios Superiores Rosario Castellanos de la carrera de Relaciones Internacionales. Mm, Del grupo, esta es la materia de Relaciones Internacionales de 1815 a 1945. Este es del grupo 204. Bien, pues eh, creo que vamos a mitad del semestre. Bueno, en realidad ya no se sabe, ¿no? Porque pues con esta quédate en tu casa y estudia de esta manera, pues no sabemos en realidad en qué fecha estamos, ni qué día es, ni qué hora es. Pero bueno, por cierto, disculpen por subir la clase un poquito tarde. Bien, la temática del día de hoy es como saber, ya vemos que saber de historia, de relaciones internacionales de 1815 a 1945 es historia. Cosas que ya hemos visto tal vez en la primaria, la secundaria, la prepa, pero ahora hay que entrelazarlas, ¿no? Sabemos que hablar de historia es aprenderla si no estamos condenados a repetirla, ¿no? Ya sabemos eso de puedes caer en las mismas, como volver con tu ex o volverle a prestar el libro a tu cuate y no te lo devuelve. Bien, esas cuestiones, si no las aprendemos, son repetibles y condenados. Bien, ahora es importante, tengo aquí por aquí un escrito y unos dos, tres libros que va a ser muy breve la clase, no quiero que sea tediosa y que se queden a la mitad del video y no lo terminen de ver. Bueno, no creo que pase eso. Bien, vamos a hablar previo a la Primera Guerra Mundial, o la Gran Guerra. Y bueno, primero que nada vamos a dar una introducción, puesto que para que sé que esta materia es algo complicada, pero es importante que a lo largo de la historia, que sepan que a lo largo de la historia las relaciones internacionales desempeñan un papel básico en la comprensión y el desarrollo de cada uno de los acontecimientos, bueno, como de esta época contemporánea, de mayor relevancia y de evolución. Con esto se puede comprender, pues, como que vamos a ver este tema del estallido de las dos guerras y entreguerras, las crisis económicas y varios momentos ahí que se han vivido. Dentro de las relaciones internacionales se ofrece primero, bueno, lo primero, la política exterior. Eh, Esto se desarrolla por la sociedad internacional. Esto se desenvuelve por toda la comunidad internacional, de forma multilateral, y hay muchos aspectos como organizaciones internacionales. Por un lado existen, primero vamos a ver se desarrollan los factores de condiciones internas, que son las grandes condiciones geográficas del Estado, los recursos económicos y financieros, aspectos demográficos, la influencia de la opinión política, el papel de grupos de presión, la mentalidad colectiva y la psicología nacional. Conceptos que tal vez, ahorita que les digo esto, les enumero esto, vienen a su cabeza ideologías, revoluciones industriales, ¿cómo se llama? Presiones internacionales. Entonces, también los externos, por el lado externo, la situación geoestratégica del Estado, las relaciones económicas con el exterior, la posición de la sociedad internacional y el impacto del contexto internacional. Bueno, entonces, en este aspecto no podemos comprender, si en el aspecto interno y externo, es importante ya tomarlo en cuenta siempre cuando se hable de un país. Eh, en qué momento está y qué jugada tiene y cuál es su poder interno, cómo influye, ¿sale? Primero que nada vamos a hacer un enfoque del periodo entre siglos llamado entre de 1870 y 1914. Es como en el momento en que nos quedamos, eh, que es conocido como la Belle Époque. Generalmente fue un periodo de paz y prosperidad económica y social para las naciones. Por eso de ahí viene su nombre francés. Sin embargo, existe el imperialismo y diplomacia, que son las características políticas de esa época. Bien, en el terreno político las grandes potencias se centraban en la expansión imperialista,
además del nacionalismo, que corría por cuenta de cada quien, el imperialismo era como tener más potencias, tener más poderes, a tener más terreno y bueno, podríamos decir mercados, gente. Bueno, entonces, bueno, aquí en esto, que esto justificaba, el imperialismo justificaba el dominio de unos países sobre otros, lo que estoy hablando. Estaba motivado por ampliar sus fronteras, la búsqueda de nuevos mercados y materias primas, a lo que les digo. Entonces, casi para acabar el siglo XIX, entrando al XX, prácticamente la totalidad del mundo estaba ya, digamos, repartida, lo cual dejaba ver muchas consecuencias políticas, sociodemocráticas. Había un colonialismo decimonónico, en donde una de las causas remotas, bueno, esto fue de las causas remotas a la Primera Guerra Mundial. Bueno, en el entorno europeo, ya habíamos hablado del canciller Otto von Bismarck. Esto llegó a dar como este canciller de una forma de gobierno basada en un enfoque de la política exterior hacia la estrategia diplomática y la búsqueda del equilibrio de poder entre las potencias europeas. Al parecer parecía haber dado frutos, pero con el fin de la guerra franco-prusiana, que ya habíamos visto, las relaciones internacionales de las grandes naciones europeas pudo dar un paso tal vez a una paz general, pero es como muy ambigua porque después llega Guillermo segundo, o te lo vamos a ver. Entonces aquí se consuma la primera, bueno, como de las primeras triples, bueno, de alianzas, que es la Triple Alianza, consumada en 1882. Tras una serie de pactos eminentemente defensivos, militares y económicos, digamos que era como, sí voy a estar en paz, pero yo me hago de mis cuates, yo me hago de de estos valedores que me van a apoyar y entonces pues no es tanto una paz, ¿no? Sino que más bien es como no sé qué vaya a pasar, pero necesito tener fuerzas, necesito tener aliados, ¿va? Esto alineó a Prusia, era un líder indiscutible de la guerra y beneficiaba a sus aliados, Australia e Italia, por la recién derrotada de la Tercera República Francesa. Bueno, además de esta guerra, perdió importantes enlaces económicos y estratégicos. Buscó apoyos, obviamente, con Gran Bretaña y con Rusia, que después, a lo largo de su proceso diplomático, se cumplió a final de cuentas concluir con su alianza, ¿no? De esta forma, digamos, proceso de estabilidad pacífica, las grandes naciones centraron sus esfuerzos en modernizar sistemas políticos y económicos, así mejorar sus condiciones sociales, extender sus influencias a territorios, todo esto previo a la Primera Guerra Mundial. Por el lado de Estados Unidos, ya habíamos hablado del manifiesto de la doctrina Monroe desde 1826 y también finaliza la guerra de secesión en 1865. Digo, por ahí tengo bastante información, pero creo que ya para no revolver tanto, estoy hablando en cuanto a los continentes, estamos hablando de Asia, África, Oceanía. Sufren las desavenidas derivadas de la colonización, pero a la vez se nutren de cierta medida de beneficios que les reportan tener una metrópolis. Es lo que les hablaba, ¿no? No colonizarse siempre implicaba perder perder su nacionalización, pero a la vez tenían una cierta evolución. Gran Bretaña había conocido la carrera imperialista, entonces como llega y pues ya empieza a decir, pues bueno, pues puedo imperial, puedo ser más potente, entonces te da, digamos, sabemos que el poder da más poder, ¿no? Entonces,
le da continuidad en África cuando en la repartición y tiene algunas posiciones en Asia y Oceanía, sobre todo en colonias de la India, Birmania y Malasia, donde la Gran Bretaña se convierte ahí en una potencia de materias primas que desarrolla mucho su industria y su productividad a gran escala. Bueno, aquí vamos a hablar un poco más de aspectos de la economía mundial. Pero ya habíamos hablado de la revolución industrial, pero en la segunda época llega a embellecerse París, Londres, Praga, Viena, demás capitales en el aspecto de arte y cultura, ¿no? Bien, para darle continuidad ya a concluir este tema previo a la Primera Guerra Mundial, también llamada la Gran Guerra. Las causas son principalmente algunos finales del siglo XIX y el siglo XX. Hay unos aspectos como la política colonialista de las grandes potencias. Está Inglaterra, Francia, Alemania, Estados Unidos, Japón, que bueno, se habían repartido como lo habían visto, el pastel de África, pero eso genera que no todos estén conformes y todo el mundo lo consideró desigual y que no era como pues decían, no es como no es del interés común mundial, ¿no? Entonces llega también el desarrollo económico mundial. Ahí se convierte en gran potencia porque deseaba el control de Rusia, pero también Alemania ahí estaba militarmente haciendo demasiado fuerte. El periodo de paz armada, que ya les había explicado, también se llama la Bella Época, de 1870 a 1914. Pero bueno, los principales puntos de aquí es que a Inglaterra le interesaba debilitar a Alemania y dominar el cercano oriente. Rusia intentaba influir sobre el imperio turco y de manera especial controlar los estrechos de Dardanelos y Bósforo. Austria, Hungría deseaban fortalecer en los países balcánicos y de manera más específica sobre Serbia y Montenegro. La crisis balcánica, bueno, de lo que ya les he hablado, que era como, bueno, no era también como de la paz, de todo esto, la paz armada era como lo más, de lo más influyente, porque Rusia deseaba la salida al mar Mediterráneo por el Mar Negro. Entonces era como tener una influencia de un mar que te transportaba y que dividía entre dos potencias, ¿no? El imperio austrohúngaro buscaba salir al mar por la península balcánica y de paso someter a sus moradores, los esclavos, situación que provocó a los esclavos intensificar los espíritus independistas y nacionalistas. Creo que todo esto es como complejo si no tenemos como algo visual, sin entender dónde están estos países, de qué está hablando el profesor, pero bueno, en realidad, bueno, voy a dar aquí una imagen de cómo está repartido, bueno, de esta parte para que entendamos que aquí está Austria-Húngara y aquí está África, justo abajo para la repartición. Rusia está arribísima. También influye Holanda, Suiza y España. Ok, entonces pues no es algo que me esté inventando, sino que aquí está. Y bueno, al final de cuentas, la política de alianzas son las naciones imperialistas con intereses afines que firman convenios para comprometerse en la defensa mutua mediante sistemas de alianzas. Entonces había dos grupos que gobernaban. Hay un video donde de Mario Moreno Cantinflas, donde habla de estos dos gobiernos. Se los voy a también anexar para que lo vean como análisis del discurso. Bien, pues creo que es todo de la clase. Hasta este momento vamos ya en el cuarto módulo. Y la tarea,
Bueno, en realidad hay dos actividades. Una que es la tarea, se va a exponer de manera, bueno, original y como ustedes gusten, en video, si quieren hacer podcast o no sé, un sketch o un TikTok. Que se graben, que ustedes me expongan la Gran Guerra, bueno, la Primera Guerra Mundial, como cuáles son sus... Ya no vamos a ver tantos antecedentes, sino vamos a ver cómo se movió en en un tiempo de 3 o 4 minutos, no mucho. Y la próxima semana vamos a tener examen, ya de los dos módulos que vimos. Pero bueno, para este examen no se estudia. Yo les voy a dar una guía, ¿sale? Y de ahí vamos a hacer el examen, ¿sale? Va a ser muy, muy fácil, pero sí que dentro de 8 días va a ser como a la hora de clase, a las 7 de la mañana, no como aquí un poco tarde. Bueno, pues muchas gracias alumnos y primero que nada quiero que estén bien y que se cuiden.